Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a la clase de Ven, Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada aquí en More God Foundation. Un día de reposo más en el que veremos justamente esta lección que tenemos en pantalla. Génesis capítulo 5, Moisés capítulo 6. Enseña estas cosas sin reserva a tus hijos. Veremos esta clase desde mañana y toda la semana hasta principios de febrero. Y espero que sea de su agrado, mis queridos hermanos y hermanas. Muy bien, vamos a empezar entonces, hermanos. Bienvenidos, espero que el Espíritu del Señor nos acompañe, nos llene y nos dé muchas ideas sobre estos temas tan interesantes que se tratan en la clase de Ven, Sígueme para esta semana. Quiero recordarles que tomamos esta clase del manual de Ven, Sígueme de las Escrituras y que la traemos a ustedes con mucho amor, con mucho juicio. Enseñamos de las Escrituras, del manual y de las palabras de los profetas. Eso es lo que tratamos de hacer para que ustedes estén seguros que lo que están recibiendo es un material inspirado y que ha sido preparado con amor. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, quiero antes de iniciar recordarles que ya hicimos la apertura de nuestro canal hermano para todos los que quieran saber de Jesucristo, miembros de la iglesia y no miembros. El canal se llama Descubriendo a Jesucristo. Y bueno, está listo para que ustedes puedan suscribirse. Aquí abajo, miren, ahí tengo la suscripción. Si quieren, pueden buscarlo en YouTube. Sin embargo, les voy a dejar, por si hay alguna razón, les voy a dejar el enlace también aquí abajo en las descripciones de este video y en todos nuestros grupos de WhatsApp. Si ustedes quieren no perderse nunca un contenido de los que subimos aquí en More God Foundation, pueden suscribirse, dejar su like, activar la campanita y también ir al canal, al nuevo canal, Descubriendo a Jesucristo, y se suscriben. Ahí está, queridos hermanos, ahí se pueden suscribir. Nos van a hacer muy felices con sus comentarios por allá también acompañándonos. Estamos creciendo mucho y queremos compartir con ustedes muchas cosas. Muy bien, pues tenemos Génesis 5 y Moisés 6. Eso es lo que tenemos ahí en pantalla para todos ustedes. Y quiero iniciar esta clase con una pregunta. Es con esta pregunta, hermanos, que quiero iniciar. ¿Se han sentido alguna vez insuficientes para cumplir con lo que Dios les pide? Si pertenecen a ese grupo de personas, como yo, que muchas veces nos sentimos poco para los grandes llamamientos, pues por favor, dejen su respuesta. Puede ser una respuesta muy sencilla, sí o no. Yo esperaría que si estás en clase puedas dejar un sí o un no, si te has sentido de esta manera. Estaba recordando una frase que aprendí hace mucho tiempo, creo que es autoría del presidente Monson. Hombres ordinarios con llamamientos extraordinarios. Y bueno, para aplicarlo a todos, seres ordinarios con llamamientos extraordinarios. Ahora, alguien podría decir, pero hermano Walter, nos has venido enseñando que somos hijos de Dios, que somos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces, podría decir que somos seres maravillosos con llamamientos maravillosos. Solo que cuando no nos sentimos preparados, tal vez lo que tiene que ver con nosotros, con lo humano que tenemos, lo tosco, lo ordinario que tenemos, definitivamente necesitamos una ayuda especial de nuestro Salvador para poder desempeñar las cosas en su reino. Creo que difícilmente, queridos hermanos y hermanas, alguien podría hacer algo en esta obra si no tuviera la capacidad de Dios, ¿sí? Esa capacidad que es el poder de Él para hacer las cosas. Y vamos a hablar justamente de un hombre que se sintió así. Miren que es muy normal
que muchas personas en esta tierra, en las escrituras lo leemos, se han sentido de la manera en que se sintió Enoc y de la misma manera en que nos sentimos muchas veces nosotros, incapaces, no aptos para lo que el Señor nos manda. Entonces hoy vamos a ver la historia de este magnífico hombre, Enoc, y su pueblo. Pero cuando Enoc fue llamado, queridos hermanos y hermanas, pues se sintió inadecuado. Rara vez creo que alguien se puede sentir adecuado. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de estas cosas. Por ahora, quiero invitarles a que dejen sus comentarios, sus respuestas a las preguntas que les voy a hacer durante la clase, porque todas estas preguntas que hacemos, todo este material, igual lo hacemos para que ustedes puedan interactuar. Recuerden que esta clase la estamos produciendo y presentando en vivo para ustedes. Después de que la hacemos aquí y termina de darse, hermanos y hermanas, ya no le hacemos ninguna corrección. Eso para mantener el espíritu de una clase en vivo, con todos ustedes ahí en un salón de clase. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a hablar de este gran hombre, Enoc. Y Enoc es ese ejemplo de lo que estamos hablando, de aquellos que no nos sentimos adecuados cuando el Señor nos llama a servir en su obra. Enoc hizo una gran obra y salvó a toda una sociedad que se llamó Sión. Lo vamos a ver un poco más durante esta clase y seguramente en la próxima clase nos vamos a centrar fuerte en eso que fue esta sociedad fabulosa que Enoc creó y que el Señor le permitió dirigir. Muy bien, quiero ir entonces en este momento a los antecedentes. Vamos a ir a los antecedentes doctrinales que tiene esta lección. Los voy a compartir con ustedes en este momento y ya vengo, queridos hermanos, para que sigamos con esta hermosa clase. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, entonces vamos con los antecedentes de esta clase de Génesis 5 y Moisés 6. Y este antecedente nos trae recuento o historia y nos enseña cómo tras la caída la humanidad comenzó a multiplicarse rápidamente. En Génesis 5 se presentan las generaciones desde Adán hasta Noé, mostrando una línea de sacerdocio que preservó la verdad mientras el mundo se corrompía. En Moisés 6 se revela que Enoc fue llamado cuando la tierra estaba llena de violencia, idolatría y corrupción moral. El Señor necesitaba un profeta que no solo predicara, sino que transformara corazones y ciudades y sociedades enteras. Hablemos un poco de este maravilloso hombre. Unos 500 años y 4 generaciones después, de acuerdo con el libro de recuerdos de Adán, un hombre llamado Enoc, del linaje de Set, fue llamado y llegó a ser un gran profeta, misionero y transformador. Se necesitaba su ministerio, porque los que seguían el culto de Caín habían llegado a ser muy numerosos y abundaba la violencia entre los de la 5ª generación después de Caín. Enoc predicó el arrepentimiento a los que se habían vuelto sensuales y diabólicos. Los hijos de Dios tuvieron que separarse de los hijos del hombre e irse a vivir a un lugar llamado Cainán, llamado así por uno de sus antepasados, el hijo de Enos. Este Cainán no debe confundirse con el pueblo de Canaán, que era un pueblo perverso que se menciona en Moisés 7. Enoc tuvo éxito en la lucha contra las maldades del tiempo que le tocó vivir, para lo cual había sido llamado a combatir. Logró establecer una sociedad digna llamada Sión, que significa los puros de corazón, como lo sabemos. Las enseñanzas de Enoc que se hallaban en el libro de Moisés pueden dividirse en 7 categorías principales y no se encuentran en ninguna otra parte de las Escrituras. Cubren, primero, la caída del hombre y sus consecuencias. Segundo, la salvación y la manera de lograrla. Tercero, el pecado que reinaba en su tiempo, en contraste con la bondad y la pureza de los obedientes que lo seguían. Cuarto, la causa del diluvio, su propósito y sus consecuencias. Quinto, el alcance del triunfo de Satanás y como consecuencia
tristeza de Dios. Y sexto, la primera venida del Mesías al mundo. También habla de la segunda venida de Cristo y del pacífico reinado del milenio. La profundidad de su concepto del Evangelio merece que lo estudiemos con cuidado. También se menciona este gran hombre en el Nuevo Testamento, el nombre de Enoc, y también en Doctrina y Convenios. También se nos brinda una perspectiva más clara en cuanto a la familia de Adán y Eva, conforme ésta progresaba a través de las generaciones. Leemos sobre el gran dominio de Satanás, pero también sobre padres que enseñaron a sus hijos las vías de Dios. Resulta de especial valor lo que aprendemos acerca de la doctrina que enseñaban dichos padres: la fe en Jesucristo, el arrepentimiento, el bautismo y la recepción del Espíritu Santo. Tal doctrina, al igual que el sacerdocio que la acompaña, existió en el principio y existirá también en el final del mundo, como existe en nuestros tiempos. Muy bien, aquí tenemos entonces el antecedente histórico y ustedes lo pueden usar también cuando inician sus clases o su noche de hogar. Muy bien, me gusta siempre que analicemos un poquito la parte teológica, la parte doctrinal. Apoyémonos en unos versículos que se encuentran en la Perla de Gran Precio y también que se encuentran, lógicamente, pues en Génesis. Vamos con este primer versículo que quiero colocar aquí en pantalla para todos ustedes. Este versículo nos dice lo siguiente, hermanos, lo voy a colocar aquí también en mi pizarra para que ustedes lo vean. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Bueno, aquí me llama mucho la atención, hermanos y hermanas, ver cómo en Génesis, en la parte de la Biblia, hace unos días lo hablábamos con nuestro buen amigo Luis Calkin, en uno de los clubes de lectura que tuvimos, cómo Génesis apenas menciona ciertas cosas importantes. Bueno, aquí nos dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Y no se hace más referencia de él. Afortunadamente, y digo de manera bien vestida, nosotros tenemos la traducción de la Perla de Gran Precio y del libro de Moisés. Y este nos ilustra y nos da más características de este buen personaje y nos permite aprender más de Enoc. Porque, bueno, si hubiera una mención mía en las Escrituras y esa versión o esa anotación dijera que yo caminé con Dios, pues para mí sería suficiente. En el caso de este personaje magnífico que es Enoc, pues creo que es bueno que tengamos más referencias. Y de hecho, las Escrituras traen esas referencias. Miren, tenemos aquí en Moisés, versículo 32, nos dice lo siguiente. Voy a colocar también aquí en mi pizarra para que ustedes lo puedan ver. Y el Señor dijo a Enoc, miren ya la voz del Señor, un profeta de Dios, ve y haz lo que te he mandado, y ningún hombre te dirá, abre tu boca y se llenará, y yo te daré poder para expresarte, porque toda carne está en mis manos, y haré conforme bien me parezca. Hay cosas interesantes. Seguramente en el primer principio que vamos a ver, vamos a tratar algo que tiene que ver aquí con el temor. Porque si ustedes ven, ningún hombre te herirá, queridos hermanos y hermanas. A veces tenemos ese temor a las personas. Y bueno, llegamos en algún momento a pensar, bueno, me van a hacer daño. ¿O qué pensarán de mí? ¿O qué van a decir de lo que yo estoy enseñando, de lo que yo estoy hablando? Creo que todos pasamos por ahí. También nos dice el siguiente versículo, en el versículo 34, nos dice, he aquí mi espíritu reposa sobre ti, por consiguiente, justificaré todas tus palabras. Miren esto, uno no puede ser justificado sino en Cristo. Cristo está justificando a Enoc aquí con el mandato que está dando. Justificaré todas tus palabras y las montañas huirán de tu presencia y los ríos se desviarán de su cauce. Y tú permanecerás en mí, y yo en ti. Por tanto, anda conmigo. Qué hermoso mandamiento. Miren, queridos hermanos, hermanas, que qué cosas poderosas. Volvemos. Las montañas subirán de tu presencia, y los ríos se desviarán de su cauce. Y tú permanecerás en mí. Ese es el poder del sacerdocio.
ese poder de sacerdocio estaba tomando como recipiente a Enoc para que no hiciera la obra de Dios. Eso podría pasar con cualquiera que recibiera semejante llamamiento, el llamamiento profético. Hace unos pocos días hablaba con alguien a quien amo mucho y hablábamos del manto profético que reciben los profetas y cómo les cae todo el peso encima del llamado profético, la carga de un mundo en iniquidad, pero también de una sociedad, digámoslo así, siónica, que es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, que se esfuerza por estar a la altura de aquel que es su rey. Entonces, queridos hermanos, aquí vemos algunas cosas. Miren otras características aquí. De nuevo, vamos a ver si las tenemos aquí. Bueno, vamos a tratarlas en este primer principio, ¿sí? Vamos a tratar esas características aquí. Este primer principio que vamos a analizar hoy nos dice que Dios llama a personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Y bueno, podríamos ahí pensar nosotros somos un ejemplo viviente, una realidad hecha y presentada por Dios para estas cosas. Somos personas comunes, llamadas por Dios para hacer cosas extraordinarias, cosas de Él. El mundo no comprende estas cosas y sería muy triste que nosotros como santos de los últimos días llegáramos a pensar que lo que se hace por nosotros. Queridos hermanos y hermanas, el orgullo es una de las herramientas que más utiliza Satanás y sobre todo las utiliza para entrar en el campo del Señor, para entrar a veces incluso en la iglesia. Y nosotros llegar a pensar, bueno, me extendieron un llamamiento, es porque soy superior, es porque he aprendido mucho. Hay que tener mucho cuidado porque esa es una herramienta muy fuerte que utiliza el adversario. Quiero compartir con ustedes un versículo que tengo aquí en la pizarra para todos ustedes. Moisés 6:31. Y cuando Enoc oyó estas palabras, se humilló a tierra ante el Señor, el llamado del Señor. Se humilló a tierra ante el Señor y habló ante él diciendo, miren esto, ¿por qué he hallado gracia ante tu vista? Y no soy más que un jovenzuelo. Y toda la gente me desprecia por cuanto soy tardo en el habla. ¿Por qué soy tu siervo? Qué interesante, ¿no? Soy un jovenzuelo. Yo tengo por aquí en las notas y seguramente ustedes en sus estudios personales también encontrarán cosas como estas. En el versículo 25 de este mismo capítulo de Moisés se nos enseña y se nos indica que la edad de Enoc en ese momento eran 65 años. Miren, hermanos, si dice, no soy más que un jovenzuelo. Bueno, entonces me siento supremamente joven. Muchos de nosotros somos como niños comparados con Enoc, porque él era un jovenzuelo y a ese momento, ustedes lo pueden ver en el versículo 25, tenía 65 años de edad. Y quiero darles otros datos interesantes. En Doctrina y Convenios 107, ustedes pueden ir a Doctrina y Convenios 107, los versículos tal vez como del 45 al 49, 50, habla algunas cosas de Enoc. Y hay algo sorprendente. Se nos indica que él recibió el sacerdocio a los 25 años. ¿Y saben qué? Así como dice Liz en sus clases, dato curioso, fue ordenado por el mismo Adán. ¿Se imaginan? Enoc, ese personaje del que estamos hablando, fue ordenado por un antepasado de él, el antepasado de todos los hombres, el líder de todos los hombres, el primero de todos los hombres, Adán, o Miguel, como lo conocemos en su estado preterrenal. Muy bien, vamos a Moisés 6, versículo 34, para continuar con esto. Y ya venimos para volver a esto de jovenzuelo y de el temor que llega a Enoc. He aquí, mi espíritu reposa sobre ti. Queridos hermanos, esto tiene que ver con el poder del sacerdocio. Todo el que es llamado, al igual que el profeta de la iglesia, todos los que somos llamados, aún en los llamamientos más humildes o sencillos, como los que tenemos casi todos nosotros,
resulta que reciben de ese espíritu, reciben de ese espíritu. El espíritu reposa sobre nosotros cuando desempeñamos este o aquel llamamiento. Lo mismo sucedió con Enoc. Por consiguiente, justificaré todas tus palabras. Otra vez volvemos al punto de justificar, ¿no? Que era lo que estábamos hablando hace rato. Y las montañas huirán de tu presencia y los ríos se desviarán de su causa y permanecerás en mí y yo en ti. Por tanto, anda conmigo. Estoy recordando ese himno de los niños, ¿no? Andaré con Cristo. Hay varios ejemplos de ineptitud, de sentirse poco delante del llamamiento que el Señor da. Bueno, de hecho nosotros lo experimentamos en nuestros barrios, en nuestras estacas. Cuando se nos llama, muchas veces nos sentimos menos de lo que estamos recibiendo. Pero en las Escrituras hay otros ejemplos de esto. En Moisés, o más bien en Éxodo, tenemos el caso de Moisés. En el capítulo 4, por allá de Éxodo, encontramos que Moisés también parece que tenía problemas de habla, ¿no? Como lo vemos aquí en el versículo anterior, miren. Porque he hallado gracia si no soy más que un consuelo y toda la gente que desprecia por cuanto soy tardo en el habla. Uno podría llegar a esta conclusión. Es tardo en el habla porque tiene un problema a la hora de expresar. Pero queridos hermanos, aunque tengamos mucha elocuencia, la verdad es que nuestras palabras son cortas para expresar lo que el Señor quiere que digamos. Si nosotros nos pusiéramos en el papel o en el sentir de decir, voy a decir y enseñar todo lo que el Señor quiere que yo haga, no lo podemos hacer, a menos que Él nos habilite. Entonces, en ese sentido, aunque este se aplica aquí y para el caso de Moisés, como un sentido muy físico de ser tardo en el habla, creo que Enoc, Moisés y todos nosotros somos tardos en el habla. Ojalá, dice Alma por allá en el libro de Mormón, fuéramos nosotros como ángeles, que nuestra voz sonara como trompeta y que los cielos y la tierra se estremecieran con ellos. Pero no es así. Otro caso de ineptitud también se encuentra en Jeremías. Jeremías en el capítulo 1 vemos cómo él también se sentía joven, se sentía inadecuado para el llamamiento del Señor. Muy bien, quiero compartir con ustedes algo que me impactó desde mi juventud. Y bueno, siempre lo reviso. Tiene que ver con el presidente Thomas S. Monson. El presidente Monson fue llamado a los 36 años, si mal no recuerdo, Max, tal vez alguno de ustedes lo recuerde mejor y me corrí, fue llamado al santo apostolado, ser un apóstol del Salvador Jesucristo. Imagínense esto. Luego fue llamado a ser presidente. Miren, ahí estamos viendo en este pequeño video cuando fue sostenido para ser presidente de la iglesia, de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Bueno, presidente Monson dijo en una rueda de prensa, en una entrevista que le hicieron por allí para la iglesia, dijo que no se sentían preparados cuando fue llamado a ser profeta. Y llevaba desde que tenía 36 años siendo miembro del coro de los 12 apóstoles. Y cuando se le llama a presidir la iglesia, dice, no me siento preparado. Pero también hay una frase que se le atribuye a él y que yo la he acuñado mucho en mi vida, sobre todo cuando recibo una asignación o un llamamiento. Y esa frase dice que cuando el momento de la acción llega, el momento de la preparación se acaba. Muchas veces, queridos hermanos y hermanas, nosotros tenemos que proceder y actuar. ¿Por qué te llamó el Señor a ti, hermano? A ser presidenta de la sociedad de socorro de tu estaca o de tu barrio, o a ser maestra de la escuela dominical, o a ser un maestro de institutos, o a ser un obispo, un presidente. ¿Por qué te llamó a ti? ¿No te has preguntado eso? Y entonces cuando uno se lo pregunta sinceramente, llega a una conclusión. El Señor se arriesga mucho. El Señor se arriesga demasiado. Pero ese es un término muy humano, arriesgarse. Dios no se arriesga.
porque Él sabe todas las cosas, porque Él no mira lo que mira el hombre. Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, Jesucristo, mira lo que hay en mi corazón de la persona y por esa razón la llano. Mire lo que dijo presidente Faust. Permítanme, me adelanto aquí en la pizarra. Bueno, les dejo estos ejemplos de ineptitud, miren, de los que les hablé, se los dejo aquí en la presentación. Miren. Éxodo 4, 10 al 12, el caso de Moisés. Y Jeremías 1, versículos 4 al 9, el caso de Jeremías. Ejemplos de ineptitud. Ahora, miremos lo que dice presidente Faust. Él dice, la mayoría de los que son llamados a servir como líderes de la iglesia se sienten insuficientes por la falta de experiencia y por creer que no tienen la habilidad o la educación necesaria. La mayoría de los que son llamados, con pocas excepciones, mis queridos hermanos y hermanas, he conocido personas que dicen que estaban listas para o que ya sabían que iban a ser el obispo o el presidente o la presidenta o el líder o la líder, bueno, qué sé yo. Yo ya sabía. Yo ya sabía, el Señor, era yo la persona. Incluso en algunas oportunidades he oído algo como eso. Y bueno, he sentido cierta sensación que no me hace sentir cómodo. Creo que guardando las más altas normas de apariencia, pero también por una humildad que debe ser muy personal y que solo se admite delante del Señor, ninguno está listo para las cosas maravillosas que tiene nuestro Padre Celestial para nosotros en su iglesia. Bueno, exijo, miren, de estas cosas. Ya les voy a decir quién es este hombre. Estos hombres, dice, se sentían incapaces. Sentían que había otros que serían más fácilmente aceptados. Pero a pesar de sus propios sentimientos en contra, salieron a entregar sus mensajes porque Dios los había llamado. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Como le dijo el Señor a Moisés, ya. Si el Señor puede hacer todas las cosas, ¿por qué no puede hacer que tú, que te sientes inepto o inepta, ese llamamiento? ¿Por qué el Señor no te puede hacer brillar, resplandecer? ¿Qué ser? Voy a sentarme un momento acá. Y lograr que se haga la obra de Él. Hay algo que creo que muy a menudo nosotros perdemos de vista. Esta es la iglesia de Jesucristo. Este es tu negocio. Él mismo refiriéndose a la iglesia y a los asuntos de su Padre, dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ahora, queridos hermanos, este es el reino de Dios. Estamos presididos por un rey. Se hará lo que Él quiere. ¿Quién de nosotros puede decir, no, Señor, yo no soy la persona? Definitivamente tú no sabes tanto como yo sé. Tú no conoces tanto como yo conozco. No me pidas algo que yo sé que no puedo hacer. Y el Señor diciéndote, pero yo sí sé que lo puedes hacer. Bueno, cuando el Señor nos llama, nosotros debemos entregar su mensaje, porque a eso nos llama. El mismo principio se aplicó cuando Jesús seleccionó a sus 12 apóstoles. Lo mismo sucede. Lo que sucedió en la antigüedad con Enoc, sucedió en el meridiano de los tiempos, con el Salvador y con todos sus apóstoles. Y sucede hoy día, queridos hermanos y hermanas, con nosotros. Él les dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleváis. Este es bien interesante, este es un concepto bien interesante porque parece a veces con tristeza que en la iglesia algunos de nosotros podríamos llegar a pensar que nosotros somos los que escogemos o seleccionamos el llamamiento o la asignación que queremos tener. Pero esta iglesia, vuelvo a decirlo, es dirigida por un rey. Es Él quien preside, quien dirige, quien determina, no nosotros. Así que tengamos muy en cuenta eso,
cuando a veces con orgullo estamos o no resistamos diciendo, tú no sabes lo que yo sé, yo me conozco más, cuando la verdad es que difícilmente conocemos siquiera lo que pensaremos mañana. En todos los casos, los profetas surgieron como un rayo de la nada, a menudo a hombres que se consideraban débiles e incapaces y se sorprendieron de que Dios les honrara con una revelación y una vocación profética. Se sorprenden. Ahora, este es el líder Paul H. Donald. Hermanos, yo me sorprendo cuando veo a los jovencitos y algunos que yo conocí, que fueron mis alumnos de institutos. Ellos los encuentro como obispos, como presidentes de rama, como presidentes de foro. Ahora miro la lista de maestros del instituto cercano, de campus que hay aquí en Bogotá mismo. ¿Y saben lo que pasa? Muchos que fueron alumnos de institutos y de seminarios míos, hoy día ya son maestros del instituto. Hay un relevo generacional, eso es una realidad. Y aún los jovenzuelos pueden predicar si se someten a la voluntad de Dios. Si asumen que el deseo de Dios es que ellos sirvan como nosotros debemos hacerlo, queridos hermanos. Entonces tengo una pregunta para ustedes. ¿En qué área de mi vida siento que no soy suficiente? ¿Sienten algún área de su vida que sientan como, si estoy mal? Tal vez no soy un excelente orador, tal vez no soy un buen maestro. Me gustaría aprender a hacer esto o hacer aquello que tenga que ver con la iglesia y también con su vida normal. Debo ser más ordenado, debo ser más disciplinado. ¿En qué área de su vida creen que necesitan ayuda de Dios? Comentarios aquí abajo, dentro de la clase. Todos sepamos, miren, hay muchas personas que como yo también tienen esta debilidad y necesitan crecer. Todos necesitamos crecer, hermanos. Siguiente pregunta. Estas preguntas las pueden utilizar en su clase, hermanos. Y también las pueden utilizar en sus noches de hogar. Algunas las tomo del manual de Ven, Sígueme. ¿En qué ocasiones han sentido que el Salvador los ayudó luego de pedirles que hicieran cosas difíciles? Yo recuerdo hace años, hermanos, y voy a contar esto, una persona que ya no está conmigo, mi madre. Moza Teodolinda, mi mamá. Mi mamá era una mujer poco letrada. Creo, si mal no recuerdo, tuvo apenas 1 o 2 o 3 años de estudio. Cuando veía su dificultad para leer. En una ocasión el Señor la llamó a ser presidenta de la Sociedad de Socorro, de nuestro primer barrio, que pertenecimos, al barrio Tumperito, que hoy día ya es una estaca. Era increíble, hermanos, cómo la hermana Teodolinda, que era una madre de cada anciano, que era una mujer iletrada, se paraba delante de las hermanas y les hablaba y las ministraba y les enseñaba. Porque el Señor mira lo que hay en el corazón. Claro, para algunas cosas es mejor, están más preparados finalmente, pero a veces el Señor llama lo débil del mundo para enseñar, para participar en su obra, para hacer grande su obra. Un buen ejemplo de eso es el profeta José Smith, llamado a los 14 años como profeta del Señor. A veces cuando repaso la historia del profeta José Smith, pienso y digo, bueno, tengo que tener mucho respeto, mucho honor por la juventud de Sion, porque finalmente ellos dirigen y dirigirán la iglesia muy pronto. No se sorprendan, hermanos, que esos jovencitos que ustedes ven, que hoy día casi no saben de doctrina, que ustedes les preguntan, ¿qué piensan de esto? Y ellos se quedan callados. Y dicen, no sé, muy pronto serán sus presidentas de la Sociedad de Socorro, sus líderes de mujeres jóvenes, sus obispos, sus presidentes de estaca. Eso sucede en la obra de Dios. Muy bien, queridos hermanos, pasemos al siguiente principio y vamos, en ese primer principio quería detenerme más.
Ahora vamos a ir un poco más rápido. El arrepentimiento es la clave para transformar el corazón y la sociedad. Cuando una sociedad decide arrepentirse, cuando todos los seres humanos deciden acercarse al Señor, entonces, queridos hermanos y hermanas, cosas extraordinarias pasan, cosas maravillosas pasan. Vamos aquí a la pizarra, leemos el versículo 52 del capítulo 6 de Moisés. Y también le dijo, si te vuelves a mí, miren que aquí hay una palabra que tiene una palabra sinónima. Volverse también es sinónimo de arrepentirse desde el punto de vista espiritual. La persona que se arrepiente, la persona que se aleja de Dios, se vuelve hacia las cosas del mundo. En este caso, si te vuelves a mí y escuchas mi voz, o sea, ve por mi camino, entra en la mansedumbre de mi espíritu, que dice la Escritura, y en mí tendrás paz. O sea, haces mi voluntad. Y crees que te arrepientes de todas tus transgresiones y te bautizas en el agua, en el nombre de mi Hijo, unigénito, lleno de gracia. Me encanta esta escritura. Y de verdad, la cual es Jesucristo, el único nombre que se dará debajo del cielo, mediante el cual vendrá salvación a los hijos de los hombres. ¿A quién les recuerda eso? Yo ya les digo. Recibirás el don del Espíritu Santo, pidiendo todas las cosas en su nombre, y te será dado cuanto tú pidieres. Queridos hermanos y hermanas, el arrepentimiento es principal en el reino de Dios. Y el arrepentimiento es parte esencial de la doctrina de Cristo. Aquí la vemos. Arrepentimiento, bueno, fe, arrepentimiento, bautismo y recibir el Espíritu Santo. Hacer la voluntad de Dios, creer en Dios. Está todo, toda la doctrina de Cristo está aquí, expresa en este versículo para nosotros. Como siempre, al principio trae una pregunta. ¿Cuál es la pregunta de este principio? ¿Qué puedo cambiar en mi vida y en mi familia si vivo verdaderamente el arrepentimiento? Si me arrepiento verdaderamente, ¿qué puedo, o qué más bien, qué debo cambiar en mi forma de ser, en mi forma de actuar? ¿Cómo sería mi familia mejor? Piensen en esto, hermanos. ¿Cómo sería su familia mejor si ustedes se arrepintieran permanentemente, constantemente? Eso es lo que se llama tener un espíritu contrito, un espíritu arrepentido constantemente. El arrepentimiento no es una cuestión de domingo a domingo o de año a año o cuando voy al templo. El arrepentimiento es constante. Un espíritu contrito es un espíritu adolorido. Eso no significa que sea triste, sino que es adolorido porque le duele el dolor que el Salvador padeció por él. Y eso lo invita a arrepentirse. Qué interesante esto. Bueno, al menos para mí es así. Continuamos. Siguiente principio. Somos creados a imagen de Dios. Ya hemos hablado bastante de estas cosas. Veamos una escritura que tenemos. Moisés 6, versículo 9. Miren que hemos ido por el capítulo 6 de Moisés en la perla de gran precio, para arriba y para abajo. Hemos leído versículos hacia abajo, versículos hacia arriba al comienzo, y todos tienen doctrina pura. La perla de gran precio es una maravilla. A imagen de su propio cuerpo, varón y hembra los creó, y bendijo, y los bendijo a Adán y a Eva. Y los bendijo es una connotación poderosa de una bendición. Los bendijo. ¿Cómo los bendijo? Para que fueran marido y mujer. Y les dio a ellos el nombre de Adán, el día en que fueron creados y llegaron a ser almas vivientes en la tierra, sobre el estrado de los pies de Dios. Así nos creó Dios a todos nosotros, a su imagen y semejanza, a gobernar en nombre de Él en nuestros hogares.
De hecho, nuestras esposas son a imagen de Eva y nosotros los hombres somos a imagen de Adán. Recibimos el nombre de Adán todos y hombres y mujeres somos de su familia, ¿sí? De la misma familia de Jesucristo, queridos hermanos y hermanas. Entonces, ante esto, recuerdo que la clase anterior les compartí un video del presidente Russell M. Nelson sobre el valor de nuestro cuerpo. ¿Cómo trato mi cuerpo y mi espíritu al recordar que fui creado a imagen de Dios? Si lo olvido, puedo tratar mi cuerpo de manera inadecuada. Hace unos días estaba en el mecánico, queridos hermanos, con mi vehículo, con mi camioneta. Estaban haciendo una reparación. Y después estaba meditando. ¿Por qué estoy aquí en el mecánico? Y entonces pensé, bueno, porque finalmente mi vehículo, mi carro, mi automóvil, tiene un ruido, algo no está funcionando bien. Me apresuré a ir al mecánico. Pero mientras estaba allá, estuve pensando, debo cuidar de la misma manera mi cuerpo. Y aún de una manera prioritaria mi cuerpo sobre mi camioneta o sobre cualquier cosa que tenga en la vida, porque mi cuerpo fue creado en manos de Dios. No puedo descuidar. ¿Cómo tratas tu cuerpo? ¿Cómo cuidas tu cuerpo? ¿Cómo mejoras tu salud? ¿Cómo te estás preocupando de tu salud? Bueno, buena pregunta para hacernos, queridos hermanos y hermanas. Muy buena pregunta para hacernos. Muy bien. Siguiente principio. Vamos, dijimos que íbamos rápido, ¿no? El bautismo y el Espíritu nos renuevan. Nos renuevan en Cristo. Nos hacen ser nuevas criaturas, queridos hermanos y hermanas. El versículo también nos asegura esto. Vamos ahora al final de Moisés 6, versículo 59. Que por causa de la transgresión viene la caída. Miren, eso es pura doctrina, hermanos. Esa escritura, finalmente, es una verdad eterna. Por causa de la transgresión viene la caída. ¿La transgresión de quién? De Adán y Eva. Viene la caída. O sea, la expulsión del hombre y la mujer del jardín de Edén a un mundo solitario y lúgubre, donde iban a pasar penalidades y pruebas, la cual trae la muerte, y donde vivimos nosotros hoy día. Y como habéis nacido en el mundo mediante el agua y la sangre, y el espíritu que yo he dado, y así del polvo habéis llegado a ser alma viviente, así igualmente tendréis que nacer otra vez en el reino de los cielos, del agua y del espíritu, y ser purificados por sangre. Vas a ver la sangre sangre de Cristo, para que seáis santificados de todo pecado y gocéis de las palabras de vida eterna en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero y gloria inmortal. Queridos hermanos y hermanas, nosotros cada domingo renovamos el convenio del bautismo, ¿sí? A través de la Santa Cena. Y a través de la Santa Cena y por medio de la Santa Cena renovamos el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu o la confirmación. Y de esa manera podemos estar cerca de Dios. Cuando tomamos el pan y el agua, representan el cuerpo y la sangre de Cristo. En agua y en sangre somos salvos. Miren qué particular esto, que aún en todo lo que tiene que ver con la vida, el nacimiento mismo del hombre, de la mujer, de los hijos de Dios, tiene que ver el agua. Una criatura, un niño, está en agua durante 9 meses, hasta el momento de su nacimiento. Nace. Y cuando nos bautizamos, entramos en agua, en bautismo, y salimos del agua para una nueva vida. Y el Espíritu nos renueva permanentemente. Todo eso lo hacemos gracias, no a la Santa Cena, sino a la expiación de nuestro Salvador Jesucristo, queridos hermanos y hermanas. Y hago esta salvedad porque a veces pensamos algunos que tomo la Santa Cena y ya quedo limpio. No, hermano, lo que hacemos con la Santa Cena es renovar nuestro convenio, ¿sí? De mantener la remisión de nuestros pecados con nosotros, o sea, el perdón de nuestros pecados.
Tomar la Santa Cena per se no hace que una persona sea limpia, a menos que se arrepienta verdaderamente mediante la expiación de Cristo y sea purificado por el Espíritu Santo y se someta a todo lo que el Padre juzgue conveniente imponer sobre él. Recuerden eso, queridos hermanos y hermanas. Muy bien, pasemos entonces. Miren, continúa el versículo 60. Porque por el agua guardáis el mandamiento, por el Espíritu sois justificados y por la sangre sois santificados. En el agua nos bautizamos, guardando el mandamiento de Dios de bautizarnos. En el Espíritu somos justificados, porque gracias al Espíritu, recuerden, el Señor justifica nuestras palabras, nuestros hechos, nuestras acciones. Y por la sangre somos santificados. Sin la sangre de Cristo no podríamos volver a la presencia de Dios, porque no puede reinar nada que sea santo, no puede durar nada que no sea santo en la presencia de Dios. No lo somos ninguno de nosotros. Por más que quisiera llegar a hacerlo, no puede ser sin la ayuda eterna del Salvador. Pero empieza por el bautismo, por el agua. Luego continúa por el Espíritu, manteniéndolo cerca de nosotros, guiándonos para conocer la voluntad de Dios. Y todo eso nos lleva a ser, como siempre digo, un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo, mis queridos hermanos y hermanas. Versículo 61, miren. De manera que se da para que permanezcan en vosotros, el testimonio del cielo, el consolador, las cosas pacíficas de la gloria inmortal, la verdad de todas las cosas, lo que vivifica todas las cosas, lo que conoce todas las cosas y tiene todo poder de acuerdo con la sabiduría, la misericordia, verdad, justicia y juicio. Maravilloso esto. ¿Cuántas cosas, hermanos, vienen gracias a ese bautismo, a ese espíritu y a esa sangre de Cristo, a ese sacrificio de Jesucristo, de nuestro Salvador? ¿Sí se dan cuenta por qué me encanta enseñar? Porque recuerdo todas estas cosas. Las recuerdo, hermanos, cuando leo el manual de Ensign, cuando leo la lección, cuando leo estos capítulos completos, cuando preparo la clase, cuando reviso la clase, cuando montamos todo este material y ahora cuando estoy aquí con ustedes dándoles la lección. Me sigo asombrando porque hay muchas cosas que estoy aprendiendo aún en este mismo momento, queridos hermanos. Muy bien, continuemos con estos versículos. Y ahora bien, he aquí, ahora te digo, este es el plan de salvación para todos los hombres, lógicamente, mediante la sangre de mi unigénito, el cual vendrá en el meridiano de los cielos. Este es el plan de salvación. Pide sencillo: fe, arrepentimiento, bautismo, confirmación, recibir el Espíritu Santo. Todo enmarcado en la sangre del unigénito, en el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. Y así, queridos hermanos, suceden todas las cosas en esto que llamamos el plan de salvación de nuestro Padre eterno. ¿Cuánto nos ama? Y un plan perfecto, sencillo. Cuando ustedes quieran hablar del plan de salvación, es la doctrina de Cristo. A veces recordamos el plan de salvación como la vida antes de la creación, la vida terrenal, la muerte, el mundo de los espíritus, el milenio. Bueno, antes en la vida terrenal, la expiación de Jesucristo, todo ese periplo, está bien que lo tengamos claro. Pero creo que más allá de todo esto, basta recordar que debemos tener fe en Jesucristo. Debemos arrepentirnos. Y esas dos cosas las renovamos, esas dos cosas, fe y bautismo, los renovamos cada domingo en la Santa Cena. Luego, queridos hermanos, nos bautizamos, ¿cierto? Para confirmar ese convenio. Recibimos el Espíritu Santo, que nos acompaña todo el tiempo. Todo eso lo renovamos cada domingo en la Santa Cena. Luego, de acuerdo con la doctrina de Cristo que hemos aprendido, aceptamos cosa sencilla, eso de perseverar hasta. Muy bien, continuemos. Miren, aquí les traigo aquí, este testigo que les traigo aquí, tan interesante. Elder Russell McConkie. Voy a leer una cita extensa del Elder McConkie. Para la salvación son necesarios dos nacimientos. El hombre no puede ser salvo si no nace en el mundo.
necesitamos nacer en el mundo. Ni puede regresar a su hogar celestial si no nace en el reino del Espíritu. O sea, venimos al mundo, es necesario estar en esta tierra, era necesario nacer. ¿Pero por qué es necesario nacer de nuevo? Como el Señor le enseñó a Nicodemo. ¿Recuerda? Ninguno puede entrar en el reino de Dios si no nace nuevamente. Y Nicodemo preguntó, ¿cómo un hombre puede entrar en el vientre de su madre siendo ya viejo? No entendía. El Salvador estaba hablando del bautismo, un bautismo de Él, por su autoridad, en agua. Los elementos presentes en el nacimiento en el mundo y en el nacimiento espiritual son los mismos. Repasémoslos. Ellos son el agua, la sangre y el espíritu. Cuando un niño nace, está en agua, ¿cierto? Cuando nace, de hecho, mucha sangre se derrama por él, la sangre de su propia madre. Y llega el espíritu de vida. Y es cuando decimos nació, ¿cierto? Cuando la persona nace por el espíritu, tiene las mismas condiciones. El agua bautismal, la sangre de Cristo, que es la que sella todo el convenio, y el espíritu que lo confirma. Qué interesante, ¿no? Esta similitud. Por consiguiente, dice el tema McConkie, todo nacimiento en el mundo es una advertencia desde los cielos de que debemos prepararnos para el segundo nacimiento. En todo nacimiento mortal, el bebé está sumergido en el agua, en el vientre de su madre. En el momento preciso, el espíritu entra en su cuerpo y la sangre fluye siempre por las venas del nuevo ser. Nada por ahí te estaba pasando yo. La sangre que nos da vida, tiene que se corrompe. Por eso es necesario el bautismo por el espíritu, ¿no? El bautismo de Dios. De otra forma, sin cada una de esas cosas, no había vida, ni nacimiento, ni vida mortal. ¿Sí? De práctico es esto. Miren esa similitud tan especial. El nacimiento terrenal nos prepara para el nacimiento espiritual. En cada nacimiento, en el reino de los cielos, el recién nacido en Cristo es sumergido en el agua. Recibe el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos. El recién nacido, o sea, el recién bautizado, el nuevo miembro. Y la sangre de Cristo lo limpia del pecado. Sin cada una de esas cosas, no habría nacimiento por medio del Espíritu, ni una nueva vida, ni esperanza de vida eterna. Estos elementos estuvieron nuevamente presentes en la muerte de Cristo. ¿Recuerdan? Sudó grandes gotas de sangre en Getsemaní al tomar sobre sí los pecados de todos los hombres. Ahí estuvo otra vez presente ese elemento. Y esto se arrepiente. La misma agonía y sufrimiento tuvo lugar en la cruz. Fue aquí que Él permitió que su espíritu dejase su cuerpo. Y fue en ese momento que la sangre y el agua salieron de su costado. ¿Recuerda? Cuando este león vino y con una lanza hundió en el costado del Salvador para verificar si ya había muerto. Y agua y sangre brotaron de él. ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas? Cuán importantes son estos elementos y cuántas cosas representan. Los domingos a veces tomamos a la ligera, siento, y hablo de mí, a la ligera el pan y el agua, el cuerpo y la sangre de Cristo, pero a la ligera no deben ser tomados. Bueno, el Edgar McConkie nos trajo esta semejante e impresionante cita. Hablemos un poquito de esto, porque hemos hablado de unos términos acá. Y aclaremos de la guía del estudio de las Escrituras. Miren, la palabra justificación, que solo viene por Cristo, significa esto: ser justificado es hecho justo, es ser hecho justo, o sea, libre de culpa y de pecado. Eso es ser justificado. El Espíritu Santo es el miembro de la Trinidad cuyo poder actúa como agente purificador que quita la culpa y el pecado de nuestra vida. Ahí está la referencia, segundo de Fi 31:17. Eso es tomado de la guía de estudio para las Escrituras. Pueden ir ya y sacarlo para que lo utilicen en sus clases.
o en su noche de hogar. Hermano, ¿qué será justificado? Esta es la respuesta. Está limpio, está libre de culpa y de pecado. Y el Espíritu Santo se encarga de todo eso. Muy bien. A través del derramamiento de la sangre de Cristo, dice el presidente Joseph Fielding Smith, somos limpiados y santificados y somos justificados a través del Espíritu de Dios mismo. A través de la sangre de Cristo somos limpios y santos. Y a través del Espíritu somos justificados. Interesante, ¿no? Doctrina de Salvación. Si quieren, pueden leerla. Es un libro excelente. Debe ser de cabecera y pues en nuestra biblioteca debe estar. Yo sé que hay muchos eruditos y pseudoeruditos que digan, estos libros ya son muy básicos. Bien que sean básicos. Yo prefiero la doctrina básica que está expresa en las palabras de los profetas que lo que no entiendo o no comprendo. Vamos al siguiente término. Santificación, guía de las Escrituras. Ser santificado es ser santo y digno de la vida eterna y de la gloria inmortal. Eso es ser santificado. Por medio de su expiación infinita y perfecta, Jesucristo derramó su sangre e hizo posible que todos los que tuviesen fe y se arrepintieran fueran santificados. Por consiguiente, somos rescatados y santificados por la sangre de Cristo. ¿Están claros los conceptos allí, queridos hermanos y hermanas? Entonces, volvamos a nuestro querido presidente Joseph Fielding Smith, que nos hable de la santificación. Ya nos habló de la justificación, ahora la santificación. La expiación por la cual los hombres son redimidos, la efectúa alguien sin mancha y sin contaminación. Tenía que ser alguien que tuviera vida en sí mismo. Es lo que significa Teoá, ¿no? El que vive en sí mismo, el que tiene vida en sí mismo. Y por lo tanto, poder absoluto sobre la muerte. Ningún hombre mortal podía llevar a cabo la expiación. Es más, la expiación debía ser efectuada por medio del derramamiento de sangre. O sea, bien dice en el libro de Mormón, por allá en Alma 34, ¿qué hombre, si muere, puede rescatar de la muerte a otro, a su hermano? No puede, no puede. Eso solo lo puede hacer Jesucristo, ya que esta es la fuerza vital del cuerpo humano. Las Escrituras están repletas de pasajes que enseñan que no podría haber remisión de los pecados sin el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Jesucristo, la figura principal de este plan, queridos hermanos. Bueno, yo he aprendido mucho en esta clase, queridos hermanos. Espero que ustedes también. Muy bien, pregunta. ¿Cómo agradeces al Salvador por todo lo que ha hecho por ti? Les invito a que dejen su testimonio aquí abajo en la clase. Dejen su testimonio. Hoy es una clase de testimonio. Dejemos nuestro testimonio, queridos hermanos. Veamos rápidamente el siguiente principio. Es un principio como con aplicación, como con tareas. Como decimos aquí, las tareas prácticas que ahorita se las voy a dejar. Enseñemos estas cosas sin reserva a nuestros hijos. Hablemos de estas cosas, queridos hermanos y hermanas. Moisés 6, el versículo 57. Es el mandato. Enséñalo pues a tus hijos que es preciso que todos los hombres en todas partes se arrepientan, o de ninguna manera heredarán el reino de Dios, porque ninguna cosa inmunda puede morar allí, ni morar en su presencia. Es que hay que enseñarlos sin reserva en nuestras mesas, a la hora de comer, a la hora de cenar, mientras que caminamos, no solo dejarlo para el domingo, o que le enseñen en la iglesia. Eso no es mi responsabilidad. Creo que el padre, madre, que deliberadamente decide no enseñar el evangelio, está incurriendo en uno de los pecados más graves. Es no ir de acuerdo con la voluntad de Dios, de enseñar estas cosas a los hijos más pequeños. Cuando hablo de los hijos más pequeños, hablo de todos, que los hijos son hijos siempre y son pequeños siempre. Por tanto, te doy el mandamiento de enseñar estas cosas sin reserva a tus hijos. ¿Os doy qué? Por tanto, el mandamiento, queridos hermanos. Os doy el mandamiento.
Bueno, hay mucho aquí, mucho para enseñar. Veamos qué es esto que tenemos que enseñar, de lo que hablamos hace rato, el plan de salvación o el plan de redención. Guía de estudio de las Escrituras, la plenitud de Evangelio de Jesucristo, cuyo propósito es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre, incluye, el plan de salvación incluye la creación, la caída y la expiación de Jesucristo, junto con todas las leyes, ordenanzas y doctrinas que Dios nos ha dado. O sea, todo el sacerdocio. Este plan hace posible que todas las personas logren la exaltación y vivan para siempre con Dios, de acuerdo como nos enseña 2 y el capítulo 9 también. Las Escrituras también se refieren a este plan como el plan de salvación, el plan de felicidad y el plan de misericordia. Traigamos un testigo, invitemos un testigo para que refuerce todo esto del plan de salvación, queridos hermanos. Un gran amigo, un gran padre, un gran profeta. Se le llama también el plan de felicidad, el plan de redención, el plan de restauración, el plan de misericordia, el plan de liberación y el evangelio sempiterno. Los profetas han utilizado estas denominaciones indistintamente. Pero sea, como se le llame, la esencia misma de ese plan es la expiación de Jesucristo. Discúlpenme, hermanos. Me emocioné recordando al presidente Nelson, recordando sus palabras y sus enseñanzas. ¿Cuánto nos ama nuestro Padre Celestial que nos ha dado por maestros, líderes, pastores que nos guían, queridos hermanos y hermanas? Espero no les incomode mis sentimientos. Moisés, versículo 15, volvemos otra vez al principio del capítulo 6 de Moisés. Y los hijos de los hombres eran muchos sobre toda la faz de la tierra. Y en aquellos días Satanás ejercía el gran dominio entre los hombres y agitaba sus corazones a la ira. Que es una de las técnicas o de las tácticas o de las estrategias que utiliza Satanás, incitar a la ira. Y desde entonces hubo guerras y derramamientos de sangre, y buscando poder, el hombre levantaba su mano en contra de su propio hermano para darle la muerte por causa de las obras secretas. Queridos hermanos y hermanas, la tierra está llena de estas cosas, de obras secretas, de combinaciones secretas. La próxima clase vamos a estar hablando de cosas interesantísimas, de cosas poderosas, cómo estas combinaciones secretas pueden ser cambiadas mediante la santificación del corazón de los hombres. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, cuando estudiemos todo esto de Sion. Bueno, termino con las tareas, no voy a colocar la cortinilla de las tareas para que ustedes las revisen. Me voy a sentar aquí para dejarles las tareas de la clase, queridos hermanos. Piensen qué pueden hacer para que sus convenios de tomar la Santa Cena esta semana cobren un sentido más profundo en su vida. Piensen eso, queridos hermanos. Una tarea sencilla para el próximo domingo. Y haz un plan sencillo para enseñar el plan de salvación en tu casa, en tu familia. Piensa, ¿cómo lo podrías enseñar? ¿Cómo podrías enseñar esto al niño más pequeño? Sé creativo, sé creativa, hermano. Enseñemos estas cosas, queridos hermanos. Bueno, mis queridos hermanos, los quiero dejar con la invitación de que nos acompañen aquí en el nuevo canal, Descubriendo a Jesucristo. Aquí, miren, aquí se pueden suscribir, estoy muy lejos, por aquí, miren. Nuevo canal de Morgat Foundation. Los espero por ahí. Estamos hablando de temas abiertos para todo el mundo cristiano. Los espero ahí, queridos hermanos. Si quieren buscar esta clase o recomendarle, la encuentran así, ahí con mi sonrisa. No puedo dejar de sonreír. Algunos hermanos me critican por mi sonrisa, hermanos. Me conmuevo y soy serio para algunas cosas, pero siempre trato de tener una sonrisa, partir con las personas que amo, para enseñar el evangelio, porque finalmente de eso se trata, enseñar el evangelio con alegría, ¿sí?
traerlo con amor, ¿sí? Poder expresarlo con el sentimiento que hay en nuestro corazón. Bueno, ese es mi sentimiento, hermanos. Espero que no les incomode y que ustedes puedan aceptarlo y comprenderlo, ¿sí? Ahí encuentran ustedes la miniatura, digámoslo así, la portada de esta clase, para que la compartan. La semana pasada tuvimos incluidas todas las redes sociales en las que posteamos la clase, tuvimos más de 200,000 vistas de las clases de Benzígueme. Gracias, hermanos, por compartirlas. Gracias por verlas. Espero que ojalá llegáramos a 300, a 400,000, a 500,000 vistas de la clase cada semana. Pero eso no es para gloria de nosotros, porque finalmente eso no importa, sino que así se predica el Evangelio y se puede inundar el Evangelio o el mundo con el Evangelio en las redes sociales. Ayúdenos en eso, queridos hermanos. Nos vemos ahí también en el canal Descubriendo a Jesucristo. Un fuerte abrazo de su hermano Walter Posada. Gracias por todo su amor. Espero que esta clase nos ayude a todos a ser un poquito, al menos un poquito, más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Un abrazo. Feliz día de reposo. Feliz semana.